Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy toca responder a una petición de mi querida Pilar Alvear, donde aprovecharé para dar las gracias por tu actividad, compañía y aportación, como siempre, al canal de La Pelo en Casa. Pues Pilar, después de dar las gracias, como siempre, por mi aportación a la comunidad, me dice: también te pediría un vídeo especial sobre el encrespamiento, pues es una lucha terrible, me plancho el pelo y a la mínima que hay humedad parezco Dora la exploradora. Y encima se me riza. Creo que somos muchas las que agradeceríamos tus conocimientos en cuanto a este tema, cómo planchar el pelo y que no se encrespe, cómo aguantar el pelo liso con lluvia, humedad o etcétera. Nos harías un favor grande, Lucía. Pues vamos a ver todo el proceso para controlar el encrespamiento o frizz de distintos tipos de cabello, considerando también factores como grosor, longitud y tratamientos químicos. En primer lugar, vamos a ver lo que quiere decir encrespamiento o frizz, porque creo que debemos aclararlo. El encrespamiento es un problema de volumen descontrolado y el frizz también conocido como electricidad estática, resulta ser el efecto de esos cabellos sueltos fuera de lugar. Esos que se electrizan, le llamamos electricidad estática por eso mismo. Entramos en materia. Primero has de saber que el proceso de lavado es fundamental. Escoger el champú adecuado. Este debe ser sin sulfatos y con ingredientes hidratantes, como puede ser la glicerina, el aloe vera o aceites naturales. El acondicionador, ya sabéis que es especial para sellar la cutícula, además de aportar suavidad. Si tienes el cabello fino, puedes usar fórmulas ligeras para evitar el apelmazamiento, ese peso indeseado. Y si es grueso o rizado, puedes optar por acondicionadores más densos y nutritivos, que será un plus para el encrespamiento y el frizz. Si tu cabello es teñido o con mechas, mejor usar productos específicos para cabello tratado químicamente, como el tinte, la decoloración, etc., o con proteína como la queratina o colágeno. Una vez que ya sabemos qué champú, acondicionador, mascarilla, etc. debemos escoger, debemos seguir unos pasos para un lavado correcto, como puede ser usar agua tibia o fría para evitar abrir la cutícula, aplicar el champú solo en el cuero cabelludo y masajear suavemente, pero debemos finalizar frotando suavemente de medios a puntas. Luego aplicar el acondicionador de medios a puntas y es fundamental dejar actuar de 3 a 5 minutos. Luego enjuagar con agua tibia y finalizar con agua fría para cerrar la cutícula y reducir el encrespamiento o el frizz. Cuando digo agua fría no quiero decir helada, sino que notes la temperatura del agua a tu propia temperatura corporal. Los tipos de productos recomendados para peinar son: en cabello fino, utilizar sprays o cremas ligeras antifrizz sin siliconas pesadas, como puede ser la proteína de arroz o seda. Para cabello grueso o rizado, pues cremas o aceites más nutritivos, como es el aceite de argán o manteca de karité. Y en cabello teñido, debemos usar protectores térmicos y cremas con filtro ultravioleta para evitar la deshidratación y oxidación del color. Para un acabado y sellado, podemos usar suero o aceite antifrizz, aplicar unas gotas en puntas y medios para mayor control. Spray fijador ligero ayuda a mantener la forma sin encrespar. O el serum con siliconas ligeras, este es ideal en cabello fino y grueso. Es importante recalcar los hábitos a evitar, como no frotar el cabello con la toalla. Mejor usar una toalla de microfibra o algodón para secarlo suavemente. Cuando digo no frotar, mejor presionar el cabello para eliminar el exceso de agua con la propia toalla. No abusar del calor, pues usar herramientas térmicas con temperatura elevadas va a potenciar esa deshidratación y por ende el encrespamiento o el frizz. Así que mejor utilizarla a una temperatura baja media y siempre con protector térmico. Yo creo que a estas alturas ya sabes que evitar los productos con alcohol es fundamental, porque estos resecan el cabello y generan más frizz. No cepillar el cabello en seco. Esto quiere decir que si tu cabello se enreda con facilidad, es rizado u ondulado, mejor usa los dedos o un peine de púas anchas con un poco de crema para peinar. Pasamos al mantenimiento entre lavados. Esto quiere decir que una vez que ya te lo has lavado, te lo has planchado, etc., debemos seguir otros pasos, como es sella la hidratación. Esto se hace aplicando un serum o aceite ligero cada 2 días para ayudar a retener la hidratación. O refresca con agua, ya que esto devuelve al cabello ondulado o rizado su forma sin necesidad de volver a lavarlo.
También puedes usar fundas de satén o seda para evitar el frizz con la fricción de la almohada, o hacer una trenza sin tensar el cabello para evitar las marcas de los cabos de la propia trenza, el frizz o enredos. Si hay humedad, pues aplicar un poquito de laca que diga que es antifrizz, antihumedad o serum antes de salir de casa. Ahora sí, vamos a ver cómo planchar el cabello sin que se encrespe. Estos pasos son importantes, el antes, el durante y el después de plancharlo. Primero debemos desenredar el cabello. Hacer un prelavado con acondicionador si tu cabello de medios a puntas es muy seco. Esto quiere decir que mojas, aplicas el suavizante, el acondicionador o la mascarilla, lo enjuagas y ahora hay que lavar con el champú o productos adecuados o antes mencionados y no olvidar siempre hidratar el cabello. Segundo, pues después de haber hecho presión con la toalla sin frotar para evitar el frizz, para quitar ese exceso de agua, toca aplicar el protector térmico y seguidamente sellar el cabello al 100%. Esto será con la ayuda del secador y un cepillo. Evitar dejar zonas húmedas, pues esto es fundamental porque aunque seques y planches, sigue la humedad dentro de la fibra capilar. Tercer paso, planchar en secciones finas con ayuda de un cepillo o peine. Las pasadas deben ser una vez despacio o dos en caso de cabello grueso, no más. Recuerda que ya hemos utilizado el calor del secador. Cuarto paso, sella la cutícula al 100%. ¿Cómo se hace esto? Pues con el aire frío del secador y un peine esqueleto o cepillo normal hasta enfriar el cabello al 100%. Quinto paso, finaliza aplicando un serum de medios a puntas y laca con protección de humedad ambiental. Como extra os diré que si en vuestra ciudad hay mucha humedad ambiental, también sería buena opción cubrir el cabello con un pañuelo o un gorrito como tal. Y si aún deseas recomendaciones de productos específicos para llevar dicha rutina, me lo puedes hacer saber en comentarios, tanto tu rutina, tipo de cabello, qué necesitas y hablamos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!